conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. Viridiana, Juan José, ¿cómo están los tres? Muy bien, muchas ¿Ahora gracias. qué traes, ¿Y tú? Zabaleta? Yo magníficamente bien. ¿Traes el libro Graco? ¡Ay, cabrón! También tengo 3 libros, de hecho, aquí, porque Ajá. yo leo de todo. Luego Ajá, aventanear sí. a la gente. Por supuesto, yo leo de todo. ¿Vas a comprar el de Andrés Manuel? No, lo tengo que leer también. Ah, De hecho, he por eso. comprado los anteriores. Sí, Son- leerías la biografía de no, sí, son basura los que he leído. ¿El de Beatriz? Ah, Beatriz, ¿qué? Gutiérrez La Müller. Gutiérrez Esposa. también va a sacar un libro. Sí, bueno, cuando aparezca lo leeremos, que asumo que también será Exactamente. un libro de porquería, pero Ajá. sí los voy a leer. Muy bien, Es necesario estar enterado. Está muy bien. Sí, yo leo de todo. El, Es para tener Pero hoy opinión. platicamos. este es Zabaleta el pepenador. Cabrón. Ya déjenlo. Vamos a hablar de un ¿De personaje quién? fundamental en la historia nacional, aunque es un personaje oscuro, tenebroso, Joder. violador de la Constitución, Puta. un hombre que se aferró al poder y que solamente la muerte pudo evitar que continuara en el mismo. Estoy segura que Juanji va a adivinar de quién vas a hablar. Por supuesto. Joder, bueno, ese güey, Don Benny. tu ídolo, güey. ¿De quién hablas? De tu ídolo. ¿Cuál ídolo? A ver, ¿de quién estás hablando? Estoy hablando de un presidente de la República Eso, que ok. se aferró al poder, se Ajá. mantuvo en él casi 15 años, Es muy malo fue con- acusado de ser uno de los principales instigadores de la guerra, responsable del derramamiento de sangre durante los varios periodos que Ajá. estuvo en el gobierno. Y me refiero a quien ayer fue conmemorado por su No. fecha de defunción, Ajá. Benito Pablo Juárez García. Ajá. Pero vamos a hablar de algo poco conocido y que no deja de ser interesante, que son las circunstancias de su muerte. Ajá. Más allá de que algunos sean partidarios o no de Juárez, ayer hubo actos cívicos en todas partes, y sobre todo encabezados por la masonería mexicana, que a mí me parece que deberían reflexionar un poco los masones sobre el valor real de Juárez en la historia nacional, porque hay un culto juarista, y ya lo hemos dicho aquí, sobre todo promovido desde que Porfirio Díaz fue presidente de la República. Su Tu ídolo. principal Ese sí es tu adversario ídolo. no es mi ídolo, pero ¡Ah! reconozco en él a un extraordinario militar, a un presidente que con todos sus errores sentó las bases del desarrollo industrial del país. Ah, qué bueno. Pero en el caso de Juárez es Dictador. interesante los dos fueron dictadores, ¿eh? Juárez fue medio dictador porque estuvo 15 años, Porfirio Díaz estuvo 30, el doble. Es decir, pero de alguna manera estaba el antecedente. Pero uno bueno y otro malo para ti. Ajá. No, fue un pésimo presidente Juárez y ya lo hemos hablado acá. Sí, Pero vamos a otro hablar muy bueno. de las circunstancias en las cuales murió. Hubo un primer Juárez? dato, que esto lo retomo de una antología de textos que se publicó en 2006 en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un texto muy interesante, es una síntesis de los testimonios de los médicos que atendieron a Juárez desde su primer ataque. Fue el 17 de octubre de 1870, es decir, 1 año y 6 meses justamente después de que firmó el decreto de creación del Estado de Morelos. Lo firmó el 17 de abril, el sábado 17 de abril de 1869. Año y medio después, el 17 de octubre de 1870, sufre un primer ataque. Un ataque que se consideró grave, que lo tiró en cama, y que diagnosticaron como una congestión cerebral. Ese fue el primer diagnóstico. Congestión cerebral. Congestión cerebral fue el ¿Eso diagnóstico. Es que vamos a No, hablar no, de en esos serio. términos médicos, Ajá, de esos o sea, términos nunca había que fueron escuchado. después Congestión renombrados Ujú. porque perdieron sentido tratándose de la época. Vamos a decir los términos y después los explicamos. Sufrió lo que consideraron una congestión cerebral que implicaba un exceso de flujo sanguíneo en el cerebro y le generó como una congestión estomacal. Se saturó el cerebro. Esto lo llevó a la cama. Cuando lo revisó el primer médico que lo atendió, Francisco Menocal, que era diputado, de hecho los diputados estaban en sesión y se enteraron de que Juárez había sufrido este ataque, y los diputados adictos a Juárez pidieron a Menocal, que era un médico michoacano, que fuera a revisar a Juárez. Lo encontró con pulsaciones de 30 por segundo, es decir, bajísimo, cuando lo mínimo son 60 según se trate Lo de la normal. persona, de 60 a 100. Hay con- deportistas que tienen sí, más bajo. con 30, es decir, estaba grave, su frecuencia normal era de 60. Tuvo alguna atención médica, se repuso, a la semana, justamente el 24, tuvo otro ataque y ya no fue considerada una congestión cerebral, sino una parálisis del gran simpático, y enseguida lo explicamos.
Al año siguiente, iniciando el año, el 2 de enero, murió su esposa, doña Margarita Eustaquia Maza Parada, el 2 de enero de 1871. De don Benito. Y eso lo agravó, y estuvo con problemas durante todo el año. Sin embargo, justo un día antes del día de su cumpleaños de 1872, es decir, el 20 de marzo de 1872, Es el día que le invitó Benito Juárez sufrió otro ataque. a Cuauhtémoc, ¿no? Sufrió otro La primaria. cuando estuvo en la primaria. Sufrió otro ataque en la víspera de su cumpleaños de 1872, el año de su muerte. Fue atendido por otro médico, Rafael Lucio, y se estabilizó. Pero ya el 8 de julio volvió a presentar un cuadro grave y ya lo atendió el tercer médico, que fue Ignacio Alvarado, y tuvo que darle una dieta severa y una dieta rarísima. Obviamente en la época no se conocía mucho sobre los cuadros clínicos que en el siglo XX se fueron identificando, y le dio una dieta que implicaba vino, jerez, sopa, ¿Cómo por? arroz, tallarines, Lo mató. Lo quería matar, Lo ¿no? bistec, Lo mató. bistec. Textualmente dice la nota, salsa picante de chile piquín. Se apellidaba Zabaleta, ese Sí. médico, sí. Salsa picante de chile piquín, y café. Eso No. tenía que comerlo ¡Qué entre 1 y cosa! 2 de la tarde. Vinito, Jerez, Todo. carne, Tortillas espagueti, también. Y carbo- huevos fritos. Bueno, Una dieta tremenda. Una bomba. Era para matarlo. Claro. Y adicionalmente por la noche tenía que tomarse una copa pequeña de rompope. Esa fue la dieta, ya para bajar lo pesado de la comida. Dios mío. Sin embargo, Juárez siguió agravándose y tuvo un cuadro ya mucho más severo. ¿Cómo no se va a grabar? Con eso matas aunque estuviera sano. Además, con lo chaparrito que era, cabrón. El 18 de julio de 1872, por la mañana tuvo ya un cuadro más severo, que consideraron otra vez que era una parálisis del gran simpático. Y ya entrado el día, aunque estuvo atendiendo a algunos de los ministros, tuvo que darle un tratamiento severo el médico Ignacio Alvarado. Y el tratamiento de la época consistía, para un cuadro como el que presentó, el vaciar agua hirviendo, no caliente, agua hirviendo en la parte del pecho correspondiente al corazón, en la parte cordial, en la región cordial. Para que trajese la sangre, supongo. El mecanismo no lo explican los médicos. Ajá. Yo entendía que era una estimulación del corazón que estaba debilitado. Lo que hizo Juárez fue gritar y reclamarle al médico que lo estaba quemando. De hecho, lo quemó y pareciera que hubo 1 o 2 aplicaciones más del agua hirviendo. Finalmente Juárez murió a las 11:25 de la noche, a las 23:25 horas del 18 de julio de 1872. Estos 3 médicos que lo atendieron dejaron testimonio de lo que pasó con Juárez. Todo lo que has dicho está escrito. Está escrito por los propios médicos. Y en este artículo que publicó la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, se hizo esta compilación. Yo voy a adentrarme después en el tema porque es interesante sobre los contextos que se dan. Juárez era un hombre de malos hábitos alimenticios, para empezar. Muy malos hábitos. Como casi todo. Algunos no, algunos eran más mesurados. De origen tenía malos hábitos y obviamente con todos los conflictos en los procesos que vivió, así es, eso afectó sin duda. Tal vez alguna predisposición congénita. Los factores no están definidos. Lo cierto es que al morir Juárez, asumió la presidencia de la República. ¿Tenía cuando murió? 66 años. 66 años, no murió tan viejo. No. Sí, y ya acababa de ser reelecto, época... había sido reelecto en 1870 por 4ª ocasión, violando la Constitución. Y al morir, de manera inmediata, Sebastián Lerdo de Tejada se encargó, que como en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encargó por precepto de ley de la presidencia de la República, y donde se mantuvo hasta que logró deponerlo Porfirio Díaz Mori, con quien había contendido. De hecho, contendieron 2 veces los 3 por la presidencia. Me refiero a Benito Juárez García, Porfirio Díaz Mori y Sebastián Lerdo de Tejada. Hoy recordamos a un personaje complejo, polémico, venerado, me parece que equivocadamente, describiendo un poco de esa parte que no conocemos de los personajes. Es la parte íntima, la forma en que vivieron y murieron.
Juárez fue un personaje que padeció mucho en su muerte, vale decirlo, y que fue en este contexto, y aquí traje un libro del cual no hablé porque preferí derivarlo hacia las características y circunstancias de su muerte. Juárez bajo el pincel de la oposición, alguna vez hablé sobre él, es la visión que se tenía de Juárez desde los medios de la época, y no necesariamente, y aquí hay una parte importante, no necesariamente desde los conservadores, porque había facciones liberales confrontadas entre sí. Tanto Díaz como Lerdo y Juárez encabezaban 3 grupos de los liberales y peleaban más entre ellos que parecieran los conservadores con los liberales. De hecho, quienes peleaban por el poder eran estas 3 facciones y otras más. Y lo que vemos en este libro es una visión crítica de Juárez, no solo desde los enemigos de la época, los conservadores, ese discurso que se ha inventado desde el siglo XIX y que sigue en el siglo XXI como parte del discurso político de algunos actores. Lo cierto es que son los liberales, los grupos de poder que pensaban aparentemente de manera semejante, los que se confrontaban por la presidencia de la República. Hoy recordamos en el aniversario luctuoso de Benito Pablo Juárez García los hechos que se dieron en torno a su fallecimiento. Benito Pablo Juárez García. Pablo no sabía. Y su esposa era Margarita Eustaquia. Mira. Maza Parada. Masa de Juárez. Maza Parada. Como Maza se le Parada. conoce. Efectivamente. Parada, el Regularmente. segundo apellido. Más Parada. Parada. el Parada, segundo Maza apellido. Parada, sí. No, porque Y esto Juárez, que decía Juárez. Juanjo y se queda como anécdota, es el presidente con la más baja estatura en la historia de México, ¿no? 1.40 según las reseñas. Sí, Don Benito. sí. Sí, era Y, chaparrito, ¿no? y el de más baja estatura intelectual es el actual. A mí lo que me llama la Digo, atención... hablando de parámetros extremos. Yo hablaba de centímetros. Y- Responde algo, Juan. No, te se quedes pasmó, ahí. No, se pasmó. Yo ya he decir tomado algo. una decisión. Me A faltó las decir pendejadas algo. ya no las pelo, Me güey. faltó decir algo. No, Ya ya no pelo las pendejadas, de verdad. Ya me he hecho la ese causa propósito, de güey. la muerte de Juárez ¿Qué? fue un infarto al miocardio. Claro. Así quedó asentado. No, es que eso se le llamó así a partir del siglo XX. Ah, ok. Su cuadro clínico, Es lo que hoy conocemos efectivamente, así es. como infarto. La neurosis del gran simpático Ujú. después fue llamada en el siglo XX infarto al miocardio. Murió de un infarto al miocardio. Tenía un padecimiento cardíaco. Infarto seguramente a mi corazón. sí, así es. Seguramente ¿Es tenía eso? una cardiomegalia que le propiciaba esa baja frecuencia cardíaca. Claro. Eso fue un tapada proceso las interesante. arterias. Un Con problema todo lo que le severísimo. recetó La el grasa. doctor. Y además, Bueno, sí. con lo que acabas de decir, a mí me gustaría también saber quiénes más fueron pacientes de ese doctor que le dio esa dieta. Pero es que no era solo él, eran los tratamientos De de la época. época. Era la Sí, moda. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te ibas a salvar con una dieta así? No, se supone que era para aliviarlo y todo lo contrario. Digo, ya el conocimiento médico propició que se generaran dietas específicas para contrarrestar los efectos de la Que se enfermedad. corrigiera con el avance del conocimiento. Pero Efectivamente. bueno, muchas gracias, Jesús. Muy buenos Juan días. José, Viridiana, José. Estás promocionando Graco ahí, ¿no? ¿Estás No, vendiendo? estoy Después, leyendo ¿Ya nos, lo re- leíste? después nos No, reseñas, lo ¿no? termino de leer la próxima semana y podemos hacer un recuento. Sí, Un a mí me pincelazo- parece un oportuno, por pincelazo de que te supuesto. llame la No me atención. atrevería porque estoy en la parte inicial, voy en los 3 primeros capítulos y prefiero tener todo el contexto. Hablamos del Toreaste a libro de Juanjo con- Graco Ramírez que lanzó este año contra la regresión autoritaria, que no pudo ser presentado en Morelos porque le iba a caer la Fiscalía Anticorrupción, según se filtró y demás, entonces se suspendió, pero bueno, dice que ha tenido buenas ventas, entonces pues ya veremos. Creo que qué ya va en la resumen primera hace, ¿no? reimpresión, Ujú. creo, no he visto los detalles, pero comentamos el libro por supuesto. Gracias, Jesús. Muy Qué buenos nervios. días. Buen día. Qué 8:23, nervios. Uf, ¿qué volvemos. semana voy a pasar esperando eso?